Muy buenas, mis apreciados hermanos, hermanas, amigos. Para honra y gloria del Señor quiero compartir un mensaje que atañe a una verdad que poco se habla de ello, y es la verdad del santuario. Y quiero empezar con un texto bíblico que está en 2 de Pedro 1:12 que dice: Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Pues eso es lo que vamos a compartir a esta hora, deseando de todo corazón que tomes papel y lápiz y tomes en cuenta los textos que este servidor te va a decir y lo estudies en tu propia Biblia, porque ese tema está en el libro sagrado. Entonces, vamos a hacer una corta oración y entramos a desarrollar el tema del santuario. Querido y amado Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, Señor, a esta hora del día, deseando, Señor, que al impartir este tema sea de gozo y alegría a los sinceros de corazón. Porque aunque se predique poco este tema, tu palabra enseña de que hay gente deseosa de escuchar la verdad presente, porque este mundo está llegando a su fin y nosotros debemos compartir como adventistas del séptimo día estas verdades solemnes que nos llaman a una reflexión, a un reavivamiento y a un arrepentimiento y así prepararnos para la vida futura. Toca mis labios con el carbón de tu altar y que sea tu Santo Espíritu guiándome y dirigiéndome y que las palabras que salgan de mi boca no sean las mías sino las tuyas. Con un escrito está, porque así lo manda tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El santuario. Por eso siempre recordaré estas cosas, aunque vosotros las sabéis y estáis confirmados en la verdad presente. Segunda de Pedro 1:12. Muchos de los que profesan, este servidor va a decir cosas muy fuertes, sobre todo para los que profesamos esta fe adventista. Pero eso no es un invento mío, eso está escrito en la palabra de Dios y lo apoya el espíritu de profecía. Entonces, no te molestes, sino medita, reflexiona y toma conciencia cómo está tu vida espiritual hoy, si estás en comunión con Dios o no lo estás. Porque estamos en un periodo tremendamente peligroso y vienen días muy difíciles y el tiempo de gracia se está acabando y no podemos darnos el lujo de perdernos la vida eterna por no prestar atención al mensaje de la palabra de Dios. Muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 302. No saben lo que creen. Muchos decimos ser adventistas del séptimo día, pero cuando nos hablan de estas cosas, no sabemos en realidad qué es lo que sabemos. No entendemos, no comprendemos. Santiago 1:5 dice: pide a Dios sabiduría y Él te la dará. Dios siempre está dispuesto a darnos conocimiento cuando nos acercamos de corazón a estudiar la Santa Biblia. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. Qué interesante lo que dice aquí la mensajera del Señor. Estamos más preocupados en otras cosas que satisfacen nuestro egoísmo, nuestro orgullo, que en lo que atañe a la vida presente y futura, en la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Que Cristo está por venir, que se está acabando el tiempo de gracia, que estamos
en un periodo de investigación, que Jesucristo es nuestro abogado defensor y que está esperando que tú te arrepientas y consagres su vida a Él. Eso es la verdad presente, de que Cristo está en el lugar santísimo haciendo expiación por nuestros pecados. Y Él no puede hacer expiación por nuestros pecados si no se los confesamos y se los entregamos a Él. Vuelvo y leo la cita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tiende a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa de Dios. Primeros Escritos, página 63. Pero los temas del santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Primero de Escritos, página 63. Mire qué importante. Nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. Y los pastores y los encargados de predicar esta palabra, mire lo que dice aquí. Los mandamientos, los 2300 días y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Y mire para qué fuimos llamados nosotros, tanto pastores como laicos como líderes: establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Fe y esperanza en las promesas de Dios. Tenemos que preocuparnos por aquellos que dudan y llevarlos a orar y a meditar en el libro sagrado, porque lo que estoy compartiendo está en la palabra de Dios. Los adventistas del séptimo día comparten muchas verdades bíblicas con los cristianos de otras denominaciones: la segunda venida de Cristo, la no inmortalidad del alma, la justificación por la fe y aún el sábado. Hay muchas denominaciones que guardan el sábado y hay otros que no comen carne inmunda, pero Dios nos ha dejado la articulación y la proclamación de las verdades del santuario y del juicio investigativo. Estas verdades fueron reveladas a la Iglesia Adventista del séptimo día. La doctrina del santuario está en el centro mismo del complejo de verdades cristológicas que le dan al remanente su singularidad histórica y profética. Eso lo encontramos en Apocalipsis 12:17. Vamos a leerlo un momentico. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El remanente de Dios, Dios le ha dado una maravillosa enseñanza y no le estamos prestando atención en qué tiempo estamos viviendo. Estamos en un juicio investigativo y depende de cada uno de nosotros si prestamos atención, porque Jesucristo ahora es nuestro abogado defensor, pero después de que Él diga escrito está, ya no es nuestro abogado. Ahora va a ser el que nos acuse, el que nos va a reprender por no haber aceptado la salvación que Él nos ofrece en este momento. El propósito de la doctrina bíblica del santuario es comprender el significado de las verdades espirituales involucradas en el gran conflicto y el plan de salvación. En el santuario vemos la forma maravillosa en que Dios
trató el pecado y a los pecadores. El santuario terrenal servía como una ayuda visual, un recurso didáctico. La Biblia está llena de símbolos. Estos proveen muchas veces evidencia visible de realidades invisibles. La inspiración nos dice que Cristo mismo fue el originador del sistema judío de culto, en el cual se anticipaban las cosas espirituales y celestiales por medio de símbolos y figuras. El santuario y sus servicios eran recursos didácticos que ayudaban a las personas a entender mejor a Dios y su amor, y todavía nosotros podemos sacar provecho de ellos al estudiarlos. En todas partes era símbolo de Él, o sea, de Cristo. Todo lo que había en el Antiguo Testamento, los sacrificios y todas estas cosas que se llamaban así allí en el simbolismo religioso, en el santuario terrenal, eran símbolos y figuras de Cristo Jesús. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario. Nos compete a ti y a mí, como adventistas, entender este tema y tenerlo bien claro para entender dónde está Cristo, qué está haciendo y qué nos espera del futuro. Cristo Jesús ahora es el gran abogado, el divino intercesor, nuestro gran sumo sacerdote. Eso lo encontramos en Conflicto de los Siglos, página 542. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Conflicto de los Siglos, 543. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Oiga, esto es interesante. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Sí, nosotros tenemos bien claro que los 10 mandamientos están vigentes, la verdad del sábado es vigente, que no debemos comer carne inmunda es vigente, que debemos cuidar nuestra salud, que debemos cuidar nuestra mente. Todo eso lo debiéramos llevar a la práctica, pero la comprensión del santuario celestial es un tema que atañe para nuestra vida presente y futura. Debemos tener bien en claro qué está haciendo Dios en el santuario celestial. Está haciendo expiación. Y no se puede limpiar el santuario mientras que nosotros sigamos pecando y pecando y pecando. Dios está comprometido contigo y conmigo de que le entreguemos todas nuestras facultades, que nos sometamos a Él para que el Santo Espíritu pueda cumplir una obra perfecta en cada uno de nosotros. Y eso no es un invento de este servidor, eso está en la Biblia, se lo voy a leer. Judas 24. Judas 24 dice, ¿para qué fue enviado el Espíritu Santo? Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El Espíritu Santo está deseoso de transformar nuestras vidas para poder que el carácter de Jesús sea puesto en nuestras mentes, porque eso es lo único que nos vamos a llevar al cielo. El reflejo del carácter sagrado de Cristo Jesús. Le concierne a cada alma que habita sobre la tierra a abrir el entendimiento sobre el plan de redención, llevándonos a los últimos días y revelando el triunfo del debate entre la justicia y el pecado. Es de extrema importancia investigar este tema a fondo y ser capaces de dar razón a quien pregunte por nuestra esperanza. ¿Cómo haríamos nosotros de dar razón de nuestra fe? Porque lo que nos van a decir, pues fulano de tal, aquella denominación guarda el sábado. Aquellos dicen que sí, que los 10 mandamientos están vigentes, pero nosotros tenemos una verdad solemne. Nadie cree que estamos, aún incluso muchos de nosotros, adventistas,
No creemos que estamos en un juicio investigativo. Estamos dormidos, sumisos en las corrientes de este mundo y no tenemos en cuenta que el tiempo de gracia está por terminar. Muy pronto llegarán tiempos muy difíciles. Hay zarandeo en la iglesia. Zarandeo, y nosotros muchas veces ni para eso estamos preparados. Vienen días muy difíciles y este tema es muy importante entenderlo y comprenderlo, meditarlo, reflexionarlo y llevarlo a la práctica y compartirlo. Cristo era el fundamento de la dispensación judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía resumida del Evangelio, un medio a través del cual se presentaban las promesas de la redención. Hechos de los Apóstoles, página 13. Como pueblo, debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. A mí esto me causa impresión porque dice, como pueblo adventista, debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. Libro de Daniel y libro de Apocalipsis. Y estamos enseñando que Dios es amor, que Dios es tan bueno y todos van a ser salvos. Eso no lo enseña la profecía. La profecía enseña que Dios sí es amor, lleno de bondad, es misericordioso, pero que también actúa con justicia. Y eso se nos pasa por alto a muchos. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y Juan. Libro de Daniel y libro de Apocalipsis. El Evangelismo, página 166. El pueblo de Dios ha de tener sus ojos fijos, ¿dónde? ¿En este mundo? ¿En las tradiciones? No, Señor. El pueblo de Dios ha de tener sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio investigativo, donde Él está intercediendo por su pueblo. Dios está haciendo un juicio y Cristo Jesús es nuestro divino intercesor, pero Él no te puede defender si no le hemos entregado nuestras vidas a Él. Un abogado no puede defender a nadie si no es contratado para que defienda la causa de cada uno de nosotros. Y Jesucristo es el más fiel abogado, ni se compra ni se vende. Entonces, depende de ti. ¿Te alistas para el futuro o aquí te quedas? El pueblo de Dios deberá comprender claramente, no está diciendo deberá comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitamos conocer por nosotros mismos el ministerio y la obra de nuestro gran sumo sacerdote. De otro modo, le será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o despeñar el puesto al que Dios nos llama. Si Dios me ha permitido compartir este tema y me ha dado este conocimiento, esta sabiduría, no es porque este servidor sea más que tú, es porque Él ha puesto en mi corazón estudiar la palabra de Dios y estudiar estos temas proféticos, y si yo no los comparto, seré responsable de recibir una luz y no compartirla. Y es nuestro deber como adventistas del séptimo día. Y esto no es solamente oficio de los pastores. Cualquiera que estudie este libro debe compartir la verdad presente, porque así dice el Señor. Debemos compartir, y a medida que compartimos recibiremos más luz para llevar más conocimiento a aquellos que aún están bajitos de fe y de esperanza. El mundo, según el libro de Joel, anda en un valle de indecisiones, porque todos dicen tener la verdad, pero usted tiene que ceñirse a lo que dice la palabra de Dios y buscar una iglesia que predique y practique estas verdades. Todos dicen tener la verdad,
Pero solamente la iglesia que predique el testimonio de Jesucristo y que los mandamientos están vigentes, incluso la verdad del sábado, y que hay un santuario donde está llevando el plan final de redención, ahí se predica la verdad. Porque no todos tienen esta luz, solamente hay un movimiento, y lo dice la palabra de Dios, el remanente, que es la iglesia de Dios, que es la iglesia adventista del séptimo día según el espíritu de profecía. Lo dice el conflicto de los siglos. Cada cual tiene un alma que salvar o perder. Nos toca a nosotros velar y orar por aquellos que aún no conocen esta verdad. Y ponernos a disposición del Espíritu de Dios, porque corremos el riesgo de que por no predicar estas verdades, muchas almas se pierdan. Mire lo que dice el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel dice bien clarito aquí. Cuando yo leo esto, me lleno de asombro, porque yo no me quiero ser responsable de la muerte de nadie, por miedo a compartir estas verdades. Dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Es orden de Dios. Esto no es un invento de los hombres. Nosotros debemos amonestarnos los unos a los otros, porque si uno está frágil, el otro lo tiene que fortalecer y orar los unos por los otros. Pero estas son verdades que ya están aquí, que las sabemos, las hemos predicado cuando hemos recibido estudios bíblicos. Pero como nuestra cabeza está pendiente más a olvidar que a practicar, entonces dice aquí que somos responsables de esta vida. Dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su pecado, pero su sangre la demandaré de tu mano. Y yo no quiero cargar con la sangre de nadie. Por eso, el Señor, por su gracia y porque tiene misericordia de mí, y para honra y gloria de su nombre, por eso me gozo en compartir estas verdades, porque es necesario que usted sepa esta verdad. Y si tú amonestares al impío y no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Nosotros queremos librar nuestra alma. Por eso, aunque la gente se moleste, queremos compartir estas verdades. Porque mire lo que dice. El mismo Ezequiel dice que nosotros debemos hablar, escuchen o dejen de escuchar, porque es palabra de Dios. Cada uno tenemos un alma que salvar o perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Me está diciendo a mí y te dice a ti: ¿verdaderamente tienes fe en lo que vives? ¿Tienes un claro conocimiento de las verdades eternas para que tú te des el lujo de explicarlas a otro cuando te pregunten razón de la fe que creemos? Es muy importante tener esto en cuenta. Esto se encuentra en Conflicto de los Siglos, página 542. Es esencial que sepamos dónde está Jesús ahora y qué está haciendo en su ministerio en el santuario celestial, para que no seamos engañados por Satanás. Primeros Escritos, páginas 53 al 56. Yo te pregunto, ¿tú sabes dónde está Jesús en este momento? Está en el lugar santísimo. No está en el lugar santo como creen muchos, está en el lugar santísimo.
es sí, Él aún sigue intercediendo por nosotros, pero ya lo hace con, con, una, con un oficio o con una orden final, que es defender a los que hemos decidido estar de parte de Él, los que hemos entregado nuestras vidas a Él para que nos defienda en el gran tribunal. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Mira, hazlos conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Éxodo 25:8 y versículo 40. En un tema pasado les hablé sobre estas verdades del santuario. ¿Qué quiere decir el santuario terrenal con relación al santuario celestial? Lo que había allí en el terrenal eran sombras y figuras porque Dios quiere morar en ti. Y hay un caso que muchas veces lo pasamos por alto. Dios no mora en templos hechos por manos humanas. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Pero tenemos que darle entrada. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando permitimos que el Espíritu de Dios entre a nuestras vidas, Él nos revelará todas estas hermosas verdades y nos mostrará lo que va a venir, según Juan 16:13. Cristo Jesús, a través del Santo Espíritu, quiere morar en nuestras vidas y transformarnos para hacernos idóneos para habitar en las mansiones celestiales. El santuario, un punto de ataque especial. En el futuro, o sea, ahora, porque esto fue escrito en el año 1888, 1890, y ella está proyectándose al futuro, y ese futuro es ahora, estamos viviendo este tiempo. Dice, en el futuro toda clase de engaño va a levantarse, y necesitamos tierra firme para nuestros pies. Necesitamos pilares firmes para el edificio. Ningún alfiler se moverá de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías y eso lo estamos viviendo. ¿Cuáles falsas teorías? Como que todo mundo van a ser salvos, que todos tienen derecho a la salvación. Sí, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea. No está diciendo que todos van a ser salvos, dice para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El enemigo ha metido todas estas falsas enseñanzas en la iglesia, tales como la doctrina de que no hay santuario. En la iglesia hay gente que no cree en el santuario. Hay gente que no cree en la verdad que el Espíritu Santo es una persona. Hay gente que cree que no hay que guardar el sábado. Hay gente que cree que los 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz. Y le voy a probar con un texto bíblico en Isaías 58:12 de que ese es nuestro deber como pueblo, como movimiento adventista del séptimo día. Dice Isaías 58:12 lo siguiente: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como adventistas del séptimo día y con este conocimiento que tenemos que dejar en alto primero que todo la palabra de Dios y la fe de Jesús, y segundo, de que hay un santuario que está siendo purificado y que sin ese santuario allí va a ser purificado. Primero nuestras mentes tienen que ser limpias y puras para que el Espíritu de Dios pueda morar en nuestras vidas y seamos bendecidos y santificados por la presencia de Dios. No en la esfera de Dios, pero sí en nuestra esfera debemos permitir que el Espíritu de Dios nos limpie y nos transforme, porque para eso fue enviado y tiene poder para hacerlo. Este es uno de los puntos sobre los cuales habrá un apartamiento de la fe, donde hallaremos seguridad a no ser que sean las verdades que el Señor ha estado dando durante los últimos 100 años.
Region Herald, 25 de mayo de 1905. Son verdades que están en la palabra de Dios. Yo escucho mucha gente que dice, es que la iglesia esto, es que la iglesia no se predica el mensaje de los tres ángeles, que en la iglesia no se predica la verdad del santuario, que es que en la iglesia no se predica la reforma pro salud. Hermano, usted tiene este manual. Se llama la Biblia. Es prioridad tuya estudiar estos temas y no esperar que nadie se los diga. El manual del cielo se llama la Biblia, la palabra de Dios, y este libro enseña todas esas verdades. Por eso hay que estudiar Daniel y Apocalipsis, porque ahí están esas verdades consignadas. Y seremos muy negligentes si nos perdemos. Mire lo que dice Jeremías 8:20. Jeremías 8:20 es uno de los textos más tristes para todos aquellos que decimos, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero Él es tan bueno. Pero va a llegar el día que mi querido hermano, querido hermana, que si no nos ponemos las pilas, va a pasar y esto es uno de los textos más tristes que tiene la Biblia, entre otros. Yo creo que el más triste es el que dice el Señor, apartados de mí, hacedores de maldad, que está en el libro de Mateo capítulo 7. Pero para mí, ahora que tenemos tiempo, dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué tristeza que nosotros lleguemos a esa conclusión. Pero la culpa no es de Dios, es por nuestra negligencia no prepararnos sin que nadie nos lo diga. Cristo Jesús mandó al Espíritu Santo para darnos sabiduría y entendimiento sobre estas verdades solemnes que atañen para el tiempo presente y futuro. Satanás se está esforzando continuamente para introducir suposiciones raras con relación al santuario, convirtiendo las maravillosas representaciones de Dios y el ministerio de Cristo a favor de nuestra salvación en algo que satisfaga a la mente carnal, en burlas, en oposición, a decir que eso no existe, que eso es una mentira. Tenemos que tener mucho cuidado con estos asuntos, que nadie nos engañe. Primera de Juan 4:1 dice, mirad o probad los espíritus. Jesús lo dijo en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad. Quita su poder gobernante de los corazones de los creyentes y lo reemplaza con teorías fanáticas inventadas para hacer nulas las verdades de la propiciación y destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos tenido por sagradas desde que se recibió el mensaje del tercer ángel. Así nos robaría de nuestra fe justamente el mensaje que nos ha hecho un pueblo apartado y que ha dado carácter y poder a nuestra obra. Testimonios especiales, serie B, número 7, página 17 de 1903. Son escritos de Elena de White. Y muchas veces a estas cosas no se le presta atención. Pero si llega un loco a decir fechorías o falacias o fantasías a la iglesia, a ese sí le creemos. Claro, como viene bien bonito, con trajes, como tiene diplomas y todas estas vainas, entonces a ese sí le creemos. Pero a los mansos y humildes de corazón no se le creen estas verdades. Pero estas verdades no son invento de hombre, están escritos en la palabra de Dios y lo aprueba el espíritu de profecía. Sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, está basada en justicia y verdad. El enemigo es quien desvía las mentes. Le agrada cuando los que conocen la verdad se dedican a coleccionar textos para amontonarlos en derredor de teorías erróneas que no tienen fundamento de verdad.
Qué curioso, porque esto es una verdad que se vive en el día a día. Para criticar y para armar burlas y para armar cualquier clase de satisfacción egoísta, ahí sí se acuerdan de los textos bíblicos. Se acuerdan de que Elena de White pasó un chasco, se acuerdan de que Elena de White perdió a sus hijos muy joven, que casi la matan cuando era... Se saben los textos bíblicos, pero no los ponen en práctica. Nada más los recitan para burlarse de las personas que quieren vivir sanamente la doctrina que Dios nos ha enseñado. Los pasajes de la Escritura así empleados están mal aplicados. No fueron dados para sostener el error, sino para fortalecer la verdad. Obreros Evangélicos, página 318 de 1915. ¿Qué quiero decir con esto? Nos compete a ti y a mí prepararnos. Muy pronto les compartiré otro tema que es esencial para el tiempo que estamos viviendo, y es la introducción de leyes dominicales. Si ahorita nos asustamos con el zarandeo, que apenas está ahí en pequeña escala, ¿qué iremos cuando venga en gran escala? Cuando de verdaderamente tú tienes que dar razón de tu fe y no puedes ir acompañado de alguien, vas tú solo. Entonces le animo a estudiar estos temas muy importantes. Y voy a terminar con el texto que les compartí, que dice, Segunda de Pedro 1:12. Voy a leer desde el versículo 11 para encontrar un poquito el contexto de lo que aquí se dice. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis afirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, el incitarlos con amonestación. Es mi deseo de oración. Estudia la Biblia y consagra tu vida a Dios. Maranata, Cristo viene pronto y Él espera que no estés desapercibido. Estos temas es para que te prepares y consagres tu vida a Dios, porque recuerda que Cristo te ama, pero no te fuerza. Te anima a que vengas a Él y le entregues su corazón para Él poder defenderte en el gran tribunal. Que Dios te bendiga y hasta otra oportunidad.